Hola seguidores. Bienvenidos a otra de las conversaciones sobre el trilema energético para el mundo hispanoparlante. Nuestros anfitriones, María Luisa Castaño y Ham, conversan desde Madrid con Maya Genmerkes, directora de Sistemas Financieros Sostenibles del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, desde Londres. En este episodio, trataremos la integración de las cuestiones climáticas, medioambientales y sociales en las decisiones y la gestión de las inversiones. María Luisa, Ham, todo vuestro. Muchas gracias, Teo. Bienvenida, Maya, a este podcast del trilema energético. Muchísimas gracias por participar desde Londres. No, encantada y muchas gracias por invitarme. Bueno, como todos los entrevistados, comenzamos con algo que te llame la atención dentro del trilema energético, algo que para ti es relevante en estos momentos. ¿Qué nos querrías destacar? ¿Qué querrías compartir con todos nosotros? Claro que sí. Yo creo que para mí lo más importante ahora mismo es que lo que hace mucho tiempo ya conocemos como el trilema, ¿no? De los tres ejes, ya casi que se ha convertido en un multilema, porque es multifacético. Estamos mirando el tema ya no solamente desde los tres ejes que hemos pensado siempre, de la accesibilidad, de la seguridad y se me fue la Sostenibilidad. tercera, la sostenibilidad. Gracias. Sino que también está súper conectado ahora para mí con el tema social, o sea, el humano como centro de la mirada, también con el nexo de la energía con la naturaleza, con el agua. Entonces, el tema para mí como que se ha multiplicado y es mucho más complicado de manejar, pero también quizás un poco más comprensivo, un poco más Holístico. multifacético, holístico, gracias, en cómo lo trabajamos. Pues Maya, es que nos acabas de desmontar el trilema. Hemos pasado de un aspecto que tenía tres aristas y sobre el que basábamos muchas de nuestras conversaciones a algo en lo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta transición energética, además de los aspectos que hablábamos, tienen, por supuesto, el aspecto social. Ahí entran aquí otros agentes que seguramente, José Antonio, que tendremos que traer por estos micrófonos, ¿no? Agentes sociales, agentes ecológicos. En cualquier caso, Maya, para nosotros tiene mucho interés que nos cuentes cuál es tu visión de esta transición de países en los que trabajas, que son diferentes a España, que es una realidad en la que estamos muy inmersa. ¿Qué está ocurriendo en otros países con un desarrollo diferente al de España con esta transición energética? Mira, yo creo que es importante primero considerar que no todos los pasos son igual de rápidos, sino que hay velocidades diferentes. Y también quizás recordar de lo que ya se reconoció en el Acuerdo de París, que es un poco la responsabilidad común, pero diversificada, ¿no? Entonces, lo que yo veo, sobre todo en los mercados más emergentes o incluso de desarrollo, es que muchas veces esos países no son los mayores contribuyentes al cambio climático y a las emisiones globales. Sin embargo, muchos de ellos dentro de su matriz energética dependen todavía mucho de los combustibles fósiles. Y punto añadido, en muchos casos, aunque no son quizás contribuyentes, pero sí son muy víctimas o muy vulnerables, digamos, al cambio climático. Entonces, esto es difícil de resolver. Un ejemplo que pude visitar hace poco es Kazajistán, donde hay mucho recurso de energía hidroeléctrica. Bien, queremos fomentar eso, queremos explotarla mucho más, pero al mismo tiempo son muy vulnerables al cambio climático y el agua como recurso obviamente se ve afectado. Entonces, para ellos es un poco otro tipo de dilema de decir, bueno, y hago una expansión considerable de lo que es la energía hidroeléctrica, pero si el agua de fondo o los glaciares se me secan, pues estoy vulnerable en mi seguridad energética, ¿no? Entonces ellos tienen que cuadrar de alguna manera este círculo que no es fácil. También son un importante productor y exportador de petróleo y gas, hay que decirlo. Entonces, yo creo que se puede mejorar su situación al obviamente incorporar mucho más energías renovables en su matriz,
Así que ya, para empezar, para la demanda interna pueden producir más energía renovable. Y también se hacen más fuertes a las fluctuaciones de precio del petróleo, por ejemplo, y sabemos que ya los renovables son mucho más competitivos en precio que casi todas las energías fósiles, o si no todas, en casi todos los países. Lo que pasa es que esta transición al final requiere de mucha inversión, requiere de Sí, inversión pública y requiere de mucha inversión privada. correcto. Y la pregunta es si este balance entre hacer una transición rápida, pero que a lo mejor esa velocidad no es tan justa y tiene un impacto social, pues crea un conflicto en esos países. Y por otra parte, seguramente la transición hacia un entorno más renovable genera autosuficiencia, te evita tener menos dependencia de esos combustibles fósiles, pero la transición es cara, no es un camino barato y está habiendo cada vez más voces y recuerdo el pragmatismo energético de Larry Fink en BlackRock, que parece como que se va a ralentizar esta transición, las transiciones en cada país. ¿Cómo lo ves tú desde el sector financiero? Ok, voy a empezar por detrás, por, por el tema de pragmatismo. A mí, la verdad que yo no estoy muy de acuerdo con ese término ni con ese concepto porque para mí tenemos una urgencia tremenda enfrentar y frenar lo que es el cambio climático y para mí lo de llamarlo pragmatismo me da un poquito demasiado lugar a casi una complacencia, de decir, bueno, ya veremos a ver lo que hacemos. Entonces, a mí ese término no me gusta. Ahora bien, obviamente está claro que hay que ajustar la transición un poco al paso de cada país, pero no menos ambicioso y hay que hacerlo bien. Nosotros somos un banco de inversión, somos un banco de desarrollo multilateral, entonces tenemos tanto, digamos, un mandato obviamente financiero porque hacemos financiamientos a precio de mercado, pero también más allá de esto, ¿no? Y más allá yo creo que la manera de hacerlo es financiar con mucho fondeo, o sea que hay que obviamente canalizar mucho dinero a estos sectores, pero por sí solo es complicado. Eso hay que ir acompañado con apoyo a lo que son las políticas públicas. Obviamente, en muchos países todavía tenemos, por ejemplo, subsidios a los combustibles fósiles que para mí van totalmente en contrario a lo que queremos conseguir. Hay también otros problemas de tipo de las políticas públicas, como por ejemplo las opciones de energía renovable, los sistemas en muchos países no están muy bien desarrollados, o incluso mismas líneas de transmisión, la red física de la infraestructura física requiere todavía de mucha inversión antes de que pueda yo montar un parque solar gigantesco, por ejemplo. Entonces, hay que realmente reformar a nivel político, hay que canalizar, como hacemos nosotros, financiación realmente con objetivo claro a las energías renovables y otras industrias donde tenemos que decarbonizar. Y tercero, hay que hacer todo esto como si fuera fácil, hay que hacer todo esto de una manera pues socialmente justa y un poco más comprensiva, porque si mi parque eólico destruye un camino importante de migración de aves, pues tengo un problema. Si a lo mejor mi parque solar luego no por encontrar trabajadores que sepan mantener las paneles solares y el parque, pues tengo un problema, ¿no? Y entonces hay que realmente pensar en el alrededor. Nosotros hacemos eso, digamos, en tres maneras. Tenemos primero un objetivo claro para la financiación verde. El 50% de todo lo que aprobamos a nivel anual tiene que ser para verde y me refiero a verde oscuro, o lo que realmente es verde, verde. Luego tenemos el 100% de todo nuestro financiamiento tiene que satisfacer salvaguardias sociales y ambientales muy estrictas. Y también el 100% de todo el financiamiento no puede ir en contrario de lo que son los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, entre esos tres mandamientos que cada préstamo del BERT tiene,
pues podemos canalizar bastante bien. Y luego quizás último punto, para no enrollarme de más, pero último punto que creo que es súper importante, hay que movilizar, porque claro, el dinero que tiene mi banco no es infinito, ¿no? Y sabemos que la necesidad para la transición a nivel global es de varios mil millones y millones y millones de dólares o euros. Entonces, en cada proyecto que hacemos, tratamos de movilizar al mayor fondeo de otras instituciones al ponerse privadas. Entonces, intentamos siempre traer con nosotros los bancos comerciales para que también invierten en lo mismo y con los mismos estándares de nivel ambiental y social. Maya, algo que hemos oído en estos micrófonos es que esta transición energética es bastante más que abandonar unos combustibles y asumir otros, porque hay que hacer transformaciones no solo en el sistema energético, sino en el sistema de movilidad, en el sistema doméstico, en el sistema industrial. ¿Cómo estáis abordando estas otras componentes de transición energética que supone cambiar el modelo de negocio de un país o cambiar la manera en la que se genera PIB? Nos mencionabas países que son productores de petróleo. ¿Cómo se lleva a cabo desde un banco de inversión esta transformación que va más allá de abandonar el petróleo y construir un país con unas connotaciones distintas, ¿no? ¿Cómo abordáis esto? Que no debe de ser fácil, Maya. No, claro que no es fácil. Claro, como tenemos el mandato también de Banco de Desarrollo, nosotros realmente intentamos emparejar un enfoque como top-down y otro bottom-up, ¿no? Y para que ojalá se encuentren ahí en medio. O sea, trabajamos, por ejemplo, con muchos de los países miembros del BERD en la formulación de su NDC, de su Programa Nacional de Cambio Climático, sus políticas. También trabajamos muy concretamente con sectores enteros, por ejemplo, el sector de acero en Turquía, pues para que desarrollen a nivel estatal y con el involucramiento o liderado por el gobierno un plan de decarbonizar toda la que es la industria del acero en el país. Y entonces, cuando esto se da, tienes primero un plan nacional al cual puedes vincular diferentes planes sectoriales y luego cuando yo entonces voy desde bottom up y le doy, por ejemplo, un préstamo a una empresa de acero, por ejemplo, puedo decir, mira, te puedo dar este préstamo o una inversión incluso de capital, te la puedo dar tan solo si tu modelo de negocios encaja con lo que es el plan sectorial para la decarbonización del sector de acero en tu país. Y cuando así se juntan, digamos, la guía que viene desde arriba y la financiación que viene, digamos, desde abajo, pues intentamos que ahí se encuentran en medio y que todo se enlaza bien. Pero llevas toda la razón, o sea, muchos proyectos, y lo hemos visto en los últimos 30 años, o sea, muchos proyectos se pueden estallar porque alguna política mal hecha, algún subsidio cruzado y ya todo lo que te planeaste pues ya no funciona. Ujú. Hablas de sectores como el del acero en países que no son de la Unión Europea. Sí. ¿Cómo crees que están de preparados o estos planes nacionales para todo el Carbon Border Adjustment Mechanism que está viniendo, para todo este programa dentro del Green Deal de la Unión Europea que puede afectar tanto a las importaciones, tanto de productos como de electricidad? Sí, yo creo que se están preparando, pero no están todavía preparados. O sea, es un reto enorme. Es un reto para empresas individuales que no entienden bien qué es lo que tengo que hacer realmente. Tienen miedo de perder, obviamente, su acceso al mercado en algunos países, otra vez el ejemplo de Turquía, pues hemos estado apoyando un poco con asesoramiento técnico para ver un poco qué tenemos que hacer, cuáles son las condiciones, cómo podemos mantener ese acceso, qué impacto puede tener para nosotros. Y obviamente reconozco mucho el valor que tiene el avance que la legislación europea está emprendiendo en el tema de la sostenibilidad, de las finanzas sostenibles, a la vez el miedo que tengo es que muchos de los países con los que trabajo fuera de la Unión pierden un poco la competitividad o el acceso a financiamiento y es algo que hay que medirlo con cuidado. Esto que tiene el riesgo de que se puedan quedar fuera, ¿no es un driver
algo que les puede motivar a acelerar esa transición. Si no acelero, me quedo fuera. Sí, yo creo que sí, pero no es igual de fácil adaptarse para todos, porque hay Ya, empresas grandes que tienen recursos, que pueden prepararse, que tienen especialistas, ingenieros, de todo, abogados, que les pueden ayudar en esa preparación. Lo que más preocupación me causa es más como el sector pyme, que hay muchos pymes que realmente dependen de estos canales de mercado y lo tienen mucho más difícil, porque obviamente los recursos no son los mismos. También muchas veces entender legislaciones de diferentes países con las que quieren tener enlaces de mercado, pues no es tan fácil. Nos has Dime, hablado, Maris. Maya, y nos has incluido además algunas aristas más en este trilema y lo has denominado multilema. Quería retomar algo que has mencionado al principio, que es el aspecto social. Una parte de nuestra transición energética supone un cambio de comportamiento individual, pero también supone que no todos los individuos tienen la misma capacidad adquisitiva de, por ejemplo, comprarse un vehículo eléctrico, de instalar placas solares en sus viviendas. ¿Tú crees, desde tu puesto que tienes una visión muy global, que esta transición se puede hacer de manera justa, que podemos hacerlo sin dejar a nadie atrás? ¿O cómo equilibráis este comportamiento tan diverso y tan falto de capacidad que tiene un individuo, ¿no? Porque has hablado de las grandes empresas, has hablado de las pymes, pero vamos a hablar ahora de las familias, de los individuos. ¿Cuál es tu visión? Sí, y agradezco mucho que lo preguntes porque yo creo que como lo que he dicho al principio, para mí lo importante ahí es el humano, es el individual, es la persona, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces hablamos de las tecnologías y los financiamientos y las estructuras y tal, y nos olvidamos un poco de que realmente se trata de las personas que lo viven y que también los que son afectados. Así que gracias por la pregunta, me gusta mucho. Mira, yo creo que hay diferentes vínculos, creo que a esta respuesta, pero uno para mí es, y lo mencioné antes, un poco los subsidios. Todavía en el año 2022, a nivel global, había 7 billones de dólares en subsidios para los combustibles fósiles. Ese es el 7,1 del BIP a nivel global, ¿vale? En el 2022. Imagínate si se pudiera invertir todo ese monto en lo que dices tú, paneles solares, medidas de eficiencia energética. Yo creo que eso primero sería un gran paso de realmente quitar esos subsidios que para mí son subsidios equivocados y incentivar lo que necesitamos para hacer la transición. Y eso obviamente también le puedo ayudar un poco a los individuales que tienen problemas con la financiación de primeras. Em, Tengo mucha esperanza, subsidio o no subsidio, primero en el campo de la eficiencia energética, porque sabemos que muchas veces ya las cuentas cuadran. Con una inversión X de primero para hacer algunas medidas, por ejemplo, en las viviendas, ponerle un medidor eléctrico en vez de manual, que pueda supervisar un smart meter, ¿no? Para ir viendo un poco el consumo, etcétera. Eso tiene un gran efecto psicológico y yo creo que esas cosas pueden ayudar y vemos que esto normalmente se amortiza bastante rápido en pocos años. Entonces, nosotros lo usamos mucho en nuestros préstamos, que tenemos muchas facilidades de préstamos verdes para realmente montos más pequeños de préstamos, no las grandes parques eólicos, sino también en las viviendas, para paneles solares encima de un techo de una vivienda o quizás una pequeña fábrica. Lo hacemos mucho con los, ¿cómo se dice en español? Los Energy Efficiency Audits, hacer un poco el... Auditorías de eficiencia energética. Muchas gracias, la auditoría, porque ahí rápidamente vemos de que realmente la inversión se amortiza. Entonces yo creo que esto se puede hacer al darlo más de conocer y ayudar un poco a hacer esas cuentas. Hay un tema que nos preocupa y que hemos conversado en estos episodios anteriores, que es el precio de la electricidad. Mm. Estamos viendo que en Europa y en regiones, por ejemplo, de Estados Unidos, donde hay un porcentaje de renovables muy alto, cada vez el precio es más variable, llegando a tener precios negativos, pero en otros momentos precios muy caros. Nos preocupaba
que el precio de la electricidad no está tanto basado en costes, sino basado en un puro trading de esa especie de commodity. Y si lo ligamos con este multilema de la parte social, en muchos países empieza a haber una pobreza energética, porque casi la pobreza energética parece que está creciendo en cantidad. Y vemos países desarrollados como España, donde hay más gente que tiene dificultad para pagar la electricidad. Ya si es renovable o no, me da igual. Al final la transición nos ha llevado a un entorno de mercadeo de ese valor y dificulta el poder pagarlo. ¿Cómo lo ves desde el banco? Sí, o sea, me preocupan dos puntos. El primero es el acceso a la electricidad, que todavía tampoco es tan general como quisiéramos, y luego lo que dices tú, que el precio sí que fluctúa y obviamente eso es importante. Creo que no tiene una solución súper fácil y súper inmediata, pero sí que creo que hay cosas que podemos hacer. La primera para mí es más integración de la digitalización, porque creo que si realmente invertimos en redes inteligentes, en los medidores inteligentes que ya mencioné, sistemas de gestión más avanzadas de energía, primero la energía que producimos se puede manejar de una manera mucho más inteligente y yo creo que eso puede evitar ciertas fluctuaciones en el uso y luego reflejado quizás en el precio. También repito mi tema favorito, el abandono de los subsidios. Yo creo que puede ayudar porque también hace de que la energía no renovable se mantiene a un precio artificialmente bajo en comparación con los renovables y eso no ayuda porque realmente la generación a través de los renovables ya es súper competitiva, o sea, es más barata de hecho que la fósil. Entonces, ahí estamos torciendo el mercado donde no es Mm. necesario. Y luego el tercer punto, vuelvo al tema de las políticas públicas. O sea, yo creo que si podemos subsidiar muchas cosas en la política pública por razones sociales, pues esa es una que hay que considerar un poco. Maya, es un lujo escucharte y sobre todo estas opiniones críticas que tienes con respecto a algunos comentarios, a algunas políticas. Yo creo que nos has dado una visión muy complementaria de lo que habíamos tenido hasta ahora y además desde tu posición en Londres es como tener una visión mucho más global. Terminamos siempre nuestras entrevistas pidiéndole al entrevistado, si tuvieras delante una lámpara de Aladino y pudiera hacer realidad algunos de tus deseos, dinos qué le pedirías a esa lámpara después de toda la conversación que hemos tenido. ¿Cuál sería tu deseo o tus deseos para esa lámpara? A ver si tienes suerte y te lo concede. Bueno, si recuerdo bien el cuento de Aladino, de habérselo leído a uno de mis hijos, creo que concedió tres, así que le voy a decir tres. Primero, claramente, es un precio del carbono, porque creo que para mí una gran causa de todo este dilema para mí sigue siendo de que yo lo considero un fallo de mercado, como viene en el libro principal de economías de la universidad, o sea, totalmente básico. Y creo que la única manera de realmente arreglar ese fallo de mercado es a través de un precio del carbono. Entonces, yo creo que muchas de las preguntas que nos hemos hecho también en cuanto a precios, fluctuaciones, etcétera, etcétera, pues se beneficiarían de esto. El segundo, que creo que lo he repetido ya 3 veces y lo voy a decir otra vez para que quede Se muy va a claro, cumplir seguro. abandonar los subsidios a los combustibles fósiles, porque lo veo igualmente una distorsión del mercado y no en la dirección en la que queremos. Y luego, el tercero sería realmente la integración de más digitalización en todo lo que hemos venido hablando, ¿no? De usarlo tanto de la microperspectiva, de crear más conciencia en el uso individual, de hacer más fácil los cobros, los precios, también al nivel más macro de realmente construir redes más inteligentes, medidores inteligentes, sistemas de gestión mucho más avanzados. Yo creo que ahí la innovación y la digitalización nos puede ayudar muchísimo. No tengo ninguna duda que se van a cumplir, Maya, por la Espero. pasión que pones
En las 3 peticiones que has hecho, el mago no se va a resistir, seguro que no. Espero que me haga caso y que lo haga Sí. pronto, porque el tiempo sí que nos falta un poquito. Muy bien. Pues Maya, muchísimas gracias por tu participación y esperemos escuchar más de ti en el futuro. Cuando Muchísimas queráis, gracias. muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Esperamos que os haya gustado. Prepárate, porque en el próximo episodio, María Luisa y Ham conversarán sobre pobreza energética con Isabel Jiménez, cofundadora de Luz Solidaria, la comercializadora de electricidad con fines benéficos. Por eso asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple. No te lo puedes perder.